Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Somos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, de la Facultad de Derecho. Estaremos con la intervención de nuestra compañera Ana Oviedo, Jadid Rodríguez, Rosa Hernández, Daniela Ayala, Daniela Méndez, Miriam López y Diego Ortega, quien les habla. Hoy estaremos presentando las fuentes del derecho romano en la época clásica. Época clásica. Esto inicia desde el año 130 a.C., en donde se le pide al magistrado que redacte un documento, el cual resuma la controversia entre las partes que será algo esencial para el litigio, hasta el año 230. Esta fecha marca la muerte de algunos juristas clásicos. Además, se considera importante porque es la transición de la República hacia el Imperio y se caracteriza por el fortalecimiento del derecho romano. Esta época se dividió en tres clases. Primero, clásico inicial. Esta va desde el año 130 a.C. hasta el 30 a.C. Aquí se incorpora el nuevo procedimiento formulario que se da en el gobierno de Adriano. También se da el paso al Principado a la República. Se dan las bases del lenguaje y la terminología jurídica. Segundo, clásico alto. Desde el 30 a.C. hasta el año 130 después de Cristo. Aquí se da el máximo esplendor de la jurisprudencia. Esto finaliza en el año 130 con la vinculación de la jurisprudencia al poder imperial. También se da la fijación del edicto del pretor y la consideración del Senado consulto como fuente del derecho. Tercero, clásico tardío. Esta va desde el 130 después de Cristo hasta el 230 después de Cristo. Se presenta el fortalecimiento de las constituciones imperiales. Se da la aparición de obras jurisprudenciales y la muerte de varios juristas en el tiempo del emperador Alejandro el Severo, con la cual desapareció la jurisprudencia como fuente del derecho. Lex o ley. La ley es una declaración normativa que descansa en un acuerdo. La ley puede ser pública o privada. La pública es la ley por excelencia. Nace en la República por un convenio, es precepto común. La ley se propone por un magistrado, el cual lo presenta a la Asamblea Comicial para que éste lo acepte. Tras la aprobación de la ley por los comicios, viene el referendo del Senado, un voto de bilateralidad. Y con todo esto nace la ley por convenios de los particulares. El plebiscito. Se trata de la deliberación de la plebe en su asamblea. Al principio es un mandato de la plebe para la plebe, pero tras la ley Hortensia se equipará a la ley obligando también a los patricios. A partir de entonces la ley plebiscito será para todos. Los senadoconsultos. El Senado no hace leyes, pero pueden influenciar en estas. Es decir, su función legislativa inicia en los tiempos del Principado. El Senado de esta época no hace otra cosa que autorizar las leyes que dicta el príncipe y solo puede cuestionar estas, siempre y cuando las leyes se refieran al derecho privado. La propuesta del príncipe da vida a la decisión que aprueba el Senado, llamado Senado Consulto. Bajo el imperio absoluto del Senado desaparecen por completo. Edicto del pretor. Es una norma jurídica que la dicta normalmente un pretor. Los edictos son los siguientes. Primera, edicto perpetuo. Era el edicto que definía las normas que regirán la administración de justicia del pretor durante su mandato. Segunda, edicto traslaticio. El nuevo magistrado conservaba de su predecesor, que a su vez había reproducido el de otro anterior. Se afirma así la continuidad jurídica. Tercera, edicto novum. Es un edicto difundido por el pretor anterior y reutilizado por el nuevo con algunos cambios. Cuarta, edicto pepentinum. Es aquel edicto que se aplica a los peregrinos. Los edictos se encargan de la administración de la justicia y de indicar las normas por las cuales se regía un caso. Nos encontramos con el ius et dicendi, que es toda facultad que tiene un magistrado de dirigirse al pueblo.
de palabra o por escrito. La facultad se expresa en el edicto, que es un programa de actuación. Los pretores urbanos y peregrinos, los ediles curules y en las provincias, los gobernadores y cuestores fijan en el edicto las normas que han de tener durante el ejercicio de su función. La importancia de los edictos se encuentra en el pretor, que asume la tarea de ayudar, suplir o corregir al ius civilis, es decir, el pretor administra justicia civil. La jurisprudencia. La jurisprudencia como fuente del derecho era entendida como la ciencia del saber del derecho, a diferencia de hoy en día, donde el eje principal de nuestras jurisprudencias son las sentencias. Se extiende desde finales de la República hasta finales del Principado. Durante esta época se desplaza desde lo formal hacia lo informal. Además, cabe destacar que durante este periodo los juristas no son abogados, sino cultores de la ciencia jurídica aprendida por tradición en una relación maestro-alumno. El periodo que comprende el Principado es el príncipe junto a los pretores, quien se rodean de un concilio conformado por jurisprudentes. Dentro de estos, los más destacados contaban con el privilegio de dar dictámenes con la autoridad del príncipe, que se conoce como ius publicae respondendi, es decir, expresar de cierto modo el derecho en nombre del príncipe. En sus principios, los juristas fueron dirigidos por pontífices. Después de finales del IV a comienzos del siglo III, deja de ser pontificial y se convierte en un ejercicio libre y generoso.